decidido, el cambio soy. Ya lo tengo pensado, independiente por ti voy. Un futuro honesto y con mucha proyección es lo que necesitamos para un nosotros mejor. El momento es hoy, 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 hoy. ¿Cómo se lo doy? Ahora me escucho. El momento es hoy, 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 hoy. ¿Cómo se lo doy? Marcelo, hoy. El momento es hoy, 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 hoy. ¿Cómo se lo voy? Hoy, 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 hoy. El momento es hoy, 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 hoy. ¿Cómo se lo voy? Hoy, 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 hoy. El momento ha llegado, he decidido, el cambio soy. Ya lo tengo pensado, independiente por ti voy. Un futuro honesto y con mucha proyección es lo que necesitamos para un nosotros mejor. El momento es hoy, 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 hoy. ¿Cómo se lo doy? Hoy, 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 hoy. El momento es hoy, 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 hoy. ¿Cómo se lo doy? Marcelo, hoy. El momento es hoy, 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 hoy. ¿Cómo se lo voy? Hoy, 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 hoy. El momento es hoy, 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 hoy. ¿Cómo se lo voy? Hoy, 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 hoy. El momento ha llegado, he decidido, el cambio soy. Ya lo tengo pensado, independiente por ti voy. Un futuro honesto y con mucha proyección es lo que necesitamos para un nosotros mejor. El momento es hoy, 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 hoy. ¿Cómo se lo doy? Hoy, 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 hoy. El momento es hoy, 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 hoy. ¿Cómo se lo doy? Marcelo, hoy. El momento es hoy, 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 hoy. ¿Cómo se lo voy? Hoy, 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 hoy. El momento es hoy, 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 hoy. ¿Cómo se lo voy? Hoy, 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 hoy. El momento ha llegado, he decidido, el cambio soy. Ya lo tengo pensado, independiente por ti voy. Un futuro honesto y con mucha proyección es lo que necesitamos para un nosotros mejor. El momento es hoy, 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 hoy. ¿Cómo se lo doy? Hoy, 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 hoy. El momento es hoy, 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 hoy. ¿Cómo se lo doy? Marcelo, hoy. El momento es hoy, 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 hoy. ¿Cómo se lo voy? Hoy, 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 hoy. El momento es hoy, 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 hoy. ¿Cómo se lo voy? Hoy, 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 hoy. El momento ha llegado, he decidido, el cambio soy. Ya lo tengo pensado, independiente por ti voy. Un futuro honesto y con mucha proyección es lo que necesitamos para un nosotros mejor. El momento es hoy, 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 hoy. ¿Cómo se lo doy? Hoy, 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 hoy. El momento es hoy, 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 hoy. ¿Cómo se lo doy? Marcelo, hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo live donde vamos a hablar de 100% y más junto a Mary Fuentealba, constituyente, Juan Carlos Claret, también constituyente, y Gabriel Chemsi, ingeniero comercial y magíster en políticas públicas. ¿Y quién habla?
su humilde servidor, Marcelo Anucci, ingeniero comercial y MBA con enfoque en emprendimiento e innovación. Bueno, aquí estamos todos acá ahora. A ver, disculpen, alguien parece que está viendo del live, tiene la web puesta para que le pongan aquí un mute a la web y dejemos solamente el audio de aquí del chat. Pueden, sus micrófonos los pueden liberar si quieren, chicos. Y bueno, miren, ahora yo les voy a dar, ahí sí el retorno del audio está todo ok. ¿Sí? Ya, perfecto. Ya, mira, Mary, por favor, quiero que nos des una pequeña resumen de quién es Mary. ¿Quién es Mary Fuentealba? ¿nos escuchan Mary o no? ¿Sí? Juan Carlos, cuéntanos, ¿quién es Juan Carlos Claret? Bueno, Marcelo, buenas noches. Gracias ante todo por la invitación. Estos espacios de encuentro no son muchos en el distrito y si los hay, generalmente se paga por estos programas en radio. Entonces, de verdad, tener este espacio en redes sociales de compartir gratuitamente y con buena onda, de verdad es muy preciado. Yo me llamo Juan Carlos Claret Paul, tengo 27 años, estudié Derecho en la Universidad de Chile, estudié la básica en la Escuela José Ignacio Centeno, que hoy día se conoce como Escuela de Artes y Cultura, o del Gimnasio Chueco también la conocemos, y claro, estudié la enseñanza media becado en el Colegio San Mateo, y asimismo, como les adelanté, becadamente ingresé también a estudiar Derecho en la Universidad de Chile, donde egresé el año 2017. Soy padre, soy hermano, soy hijo de Beatriz, quien es cosechera de arándanos, me creció ahí recolectando arándanos, con la fruta, bien, digamos, mi mamá ayudó a costear todos mis gastos, y también soy hijo de profesor, de Pedro, que es profesor en el Liceo JTM en Río Negro. Me casé el martes, estoy recién casado, así que hicimos una celebración bastante atípica el día martes, donde, gracias, por aforo no pudimos celebrar como uno está acostumbrado, pero sí de manera virtual. Así que estoy contento, digamos, con este nuevo paso, que a decir verdad es una de las cosas que me motivó a ser constituyente, porque como joven, las trabas que tenemos para desarrollar nuestros proyectos de vida son hartos, los obstáculos innecesarios que nos pone la institucionalidad son variados. Entonces, de hecho, por ejemplo, cuando quise estudiar Derecho, la Universidad de los Lagos no tenía la carrera, entonces tuve que dejar mi familia acá en Osorno para emigrar a Santiago y poder continuar mis estudios. Ese era un obstáculo innecesario. Haber tenido, digamos, una educación pertinente habría hecho que la Universidad de los Lagos tuviera derecho mucho antes y no recién en el 2019. Al mismo tiempo, como joven, que soy deudor del CAE, evidentemente tenemos otros grandes obstáculos, que es cuando la guillotina nos cae inmediatamente. Y cuando pedí matrimonio, me di cuenta de que tenemos muchos más obstáculos, pese a que la Constitución dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. En los hechos nos dimos cuenta de que había muchos obstáculos incluso para formar familia. De hecho, ahora si queremos postular al subsidio habitacional, perdemos preferencia, digamos. Todos nos decían, postulen cuando estén solteros, no se les ocurra hacerlo mientras estén, digamos. Entonces, es interesante ese fenómeno, y por eso es que decidí comprometerme, por eso es que decidí no ser un espectador de este proceso, y al igual que Mary, que se acaba de reconectar, tratar de llegar a la constituyente, tanto para poner a disposición mi vinculación con el distrito, con Osorno, con la provincia de Osorno. Fui vocero, uno de los voceros de la organización de laicos que exigió la renuncia del obispo Barros, y también exigir y poner a disposición de todo el distrito mi conocimiento jurídico para que no haya gato por liebre ni letra chica en la nueva Constitución. Así que ya podemos conversar de los contenidos, de los temas contingentes, pero creo que con esto ya he podido introducir un poco más de quién soy. Excelente. Gracias, Marcelo. Bien. Mary, ¿nos escuchas? No sé si puedes contarnos un poco quién es Mary Fuentealba, para que te conozcan acá nuestros amigos que nos están viendo por Facebook Live. Tiene un problema técnico ahí la Mary. Gabriel, adelante, por favor. Ya. Bueno, mientras Mary sale de su problema técnico, me aprovecho de presentar. Mucho gusto, soy Gabriel Chemsi, tengo 30 años. Bueno, estudié Ingeniería Comercial en la Universidad del Friaño.
Dentro de mi pregrado tuve la oportunidad de irme de intercambio a Francia, donde estuve estudiando ciencias políticas por un año. Después hice mi magíster en economía y políticas públicas, que es básicamente el rol del gobierno como regulador, rayando la cancha, y básicamente siempre con el foco de maximizar el bienestar social, por lo menos. Eso en cuanto puedo decir de mí. Bueno, una vez entremos un poquito más en los otros temas, voy a aportar un poquito más con una visión un poquito más técnica, que puede ser... Hola, buenas noches, espero que me escuchen ustedes a mí porque yo estoy escuchando bastante mal acá. Ya. Mary, por favor, preséntate, Sí. Cuéntanos quién es Mary Fuente Alba, para que te conozcan nuestros amigos. Sí, está ahí con unos problemas de lentitud, Mary. Bueno, Gabriel, disculpa ese corte tan repentino, pero sí tiene problemas con señal. La Mary se conecta, parece, de su celular y ahí estamos con un problema. Sí. Miren, ¿les parece si empezamos a hablar de uno de los principales temas de hoy día, que es el 10%? ¿Ya? ¿Quién se lanza primero con el 10%? Bueno, ¿ustedes están de acuerdo o no con el 10%? Porque yo estoy de acuerdo, yo lo necesito. ¿Puedo partir yo, Juan Carlos? Adelante, Gabriel. Por favor. Pucha, no, si es que vamos a hablar solo del 10%, a mí me parece una conversación que va un poquito más allá de eso. Sobre todo que estamos hablando de pensiones. Sí. En general, si nos remontamos 2 años, un año y medio para atrás, cuando partió el estallido social, una de las principales demandas de la gente era sobre todo el tema de la desigualdad y tener pensiones más dignas. Sí. Yo encuentro que está bien en la medida en la que no existan otras alternativas y la gente que en verdad lo necesita pueda contar con los fondos. Ahora bien, si revisamos el proyecto de ley tal como quedó ahora, se puede retirar cierto monto, cualquier persona que sea cotizante del sistema, y no incluye el pago de impuestos. ¿Qué implica eso en la práctica? Eso implica en la práctica que hasta Luxich podría retirar su 10% sin pagar impuestos. En general es una persona de ingresos altos y desde ese punto de vista a mí no me parece que cumple con principios básicos de justicia social. Entonces a mí me parece que el proyecto tal como está hoy no me gusta. Ahora tampoco encuentro que la respuesta del gobierno haya sido la correcta, en el sentido de que hay mucha gente que no le están llegando los beneficios sociales y por eso surge esta presión por el retiro de los fondos. Y pucha, más allá de que el sistema sea de reparto, de AFP, acá no hay magia. Y volviendo a lo del estallido social, si las pensiones, chuta, si hay menos recursos, van a ser más bajas. Y a mí me da mucha pena, porque es un gran desafío de Chile intentar mejorar las pensiones. Si consideramos solo el 10% del sueldo se destina a pensiones versus el promedio de 18%, que es un país OCDE, vamos a tener pensiones bajas. Ahora, el 36% de la gente del mercado laboral chileno es súper, súper precario. El 36% de la gente está en una condición de informalidad, entonces no cotiza bajo ningún sistema y más encima hay 3 millones de personas que no tienen fondos en la AFP. Entonces, chuta, al final esto como que llega a la gente más necesitada, como que también los deja un poco de lado. Entonces, a la gente más necesitada, que son los que ya se quedaron sin fondos, los deja de lado y quienes tienen ingresos altos pueden retirar los dineros sin pagar impuestos. Entonces, pucha, yo la verdad tengo sentimientos encontrados con el proyecto actual. No sé si Juan Carlos, la Mary... Sí, perdón. No sé si Juan Carlos, la Mary comparten mis aprensiones. ¿Qué opinan? Mary va... Mira, a mí lo que me pasa con el 10% que yo creo que ha sacado a relucir lo peor, digamos, de la clase política, por decirlo de alguna manera. Yo creo que es importante partir con unas desmitificaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante que nos pongamos de acuerdo en algunos conceptos básicos para poder dar una respuesta. La primera es que las platas de que uno cotiza no son propiedad de las AFP. Yo creo que eso es lo primero que hay que desmitificar. Hay personas que todavía creen que las platas, pese a que las administra la AFP, la propiedad fuera de ellos, y eso no es así. Pero tampoco es cierto que la plata que están en las AFP sean de uno.
es lo que jurídicamente se reconoce como un patrimonio de afectación. Es decir, es un dinero que prácticamente está en un limbo, no es de la persona y tampoco es de la AFP. Y cumplida cierta condición, es que el dinero, digamos, se devuelve en modo de pensión. Entonces, eso yo creo que también es importante precisarlo. Jurídicamente hablando, el dinero que uno tiene en las AFP no es un patrimonio propio, sino que es lo que se conoce como un patrimonio de afectación. Pero también es cierto que en Chile tampoco tenemos un sistema, pese a que tenemos AFP y que hablamos de pensiones, no tenemos un sistema de seguridad social, sino que en Chile lo que tenemos es un sistema de ahorro forzoso. Es decir, no tenemos para nuestra vejez una seguridad social donde la comunidad concurre, digamos, con principios de solidaridad a asegurar un bienestar para nuestros ancianos. Más bien lo que tenemos es que cada uno se rajuña con las propias uñas, rasca las propias piedras y si después las pensiones no alcanzan, a no ser que uno tenga las condiciones para cumplir con el pilar básico solidario, lo cierto es que es un problema estrictamente personal. Eso no es un sistema de seguridad social, eso se llama ahorro forzoso. Y esos ahorros se van a un patrimonio que no es de uno ni es del otro, sino que es un limbo que se llama patrimonio de afectación. ¿Por qué digo todo esto? Porque concuerdo con Gabriel en que evidentemente la discusión del 10%, si uno lo mira en largo plazo, es problemático. Es problemático y de hecho ha generado, disculpe que lo diga de esta forma, pero que se muestra un verdadero circo a nivel de Congreso, donde es curioso, por una parte, que hayan sido los sectores de derecha, los parlamentarios de derecha los que estén pidiendo impuestos y hayan sido los sectores de izquierda los que hayan pedido, digamos, la exención de impuestos cuando históricamente el proceso es distinto, digamos, es curioso cómo se invirtieron ahí los papeles, pero al mismo tiempo, es verdad que mirado a largo plazo, va a significar una menor pensión, pero cuando tenemos hoy día 4 millones de personas que por sacar el primero o segundo retiro se quedaron sin fondos de pensión, lo cierto es que estamos hablando de que tampoco es que a largo plazo las pensiones sin el retiro iban a ser muy altas. Más bien nos enfrentamos a un dilema, no de lo que va a pasar más allá, sino de lo que tenemos hoy día, que es que si no sacamos el 10%, es hambre para hoy y también hambre para mañana. Entonces yo concuerdo con Gabriel cuando dice que hay que mirar el largo plazo. Yo frente a eso creo que se puede masticar y caminar chicle al mismo tiempo. Porque por una parte, hasta antes del estallido social, el 20% de la población chilena no tenía asegurada una comida al día. O sea, el hambre que mucha gente vive no es un hambre que haya surgido con ocasión del estallido social, sino que el 20% de la población ya se enfrentaba con apetito, con hambre, ya antes del estallido social. Yo creo que eso fue uno de los desencadenantes también. Entonces, la pregunta es, si el 10% en este tercer retiro va a llegar y favorecer a las personas, que son 9 millones de chilenos y chilenas que tienen ahorros, digamos, en los fondos de pensión, lo cierto es que hacemos con las personas que ya antes tenían hambre y que tampoco tienen cotizaciones que sacar. O sea, entonces esta es una medida que favorece, digamos, a los que tienen fondos de pensiones y si existe esa posibilidad que se pueda sacar, yo no veo ningún impedimento para que se pueda hacer. Lo que sí me preocupa es que en la discusión por el 10% y los dime y diretes del Congreso, que si se va o no se va al Tribunal Constitucional, estamos perdiendo de vista a los otros millones de chilenas y chilenos que ya no tienen fondos que sacar y que también tienen hambre. Tenían hambre antes del estallido social, tenían hambre antes del primer retiro y siguen teniendo hambre hoy día y la ayuda social no llega porque fue en extremo focalizado. Y por otra parte, creo que también es importante a la hora de discutir el 10%, precisar de que si por una parte podemos caminar y masticar chicle, hacernos cargo de los desafíos, no solamente y de hecho por eso quiero ser constituyente, digamos, o sea, para discutir, digamos, cuáles van a ser los pilares del sistema de seguridad social, tanto para mañana como para las futuras generaciones, también es importante preguntarnos de por qué hemos sido los ciudadanos los que estamos cargando con la responsabilidad de la crisis. Los primeros meses de la pandemia, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional le dijeron a Chile, le podemos generar mejores condiciones favorables, más aún de las que ya son, para que ustedes puedan pedir créditos, toda vez de que Chile tiene un historial crediticio, digamos, donde cumple con las obligaciones internacionales, cumple con el pago de las deudas. Entonces, las entidades internacionales nos habían dicho de que, oye, ustedes se pueden endeudar y evitar de esa manera de que tengamos que echar mano a los fondos de pensiones o que tengamos que pasar hambre, etcétera. Entonces, en eso yo también he visto
una cierta inoperancia de parte del gobierno en no hacerse cargo de las necesidades contingentes de la gente. No olvidemos que la razón de ser de la política es evitar la muerte de las personas. Para evitar que la gente se matara en las guerras, nace la diplomacia. Para evitar de que los recursos estén mal distribuidos, nace, digamos, la administración. Entonces, lo que estamos viendo hoy día, de cuando el Estado no es capaz de evitar de que los ciudadanos mueran tanto por enfermedad como por hambre, estamos en presencia de un obstáculo para la realización, digamos, de los proyectos de vida, y al mismo tiempo deja en evidencia una ineficacia de parte del Estado de hacerse cargo de la razón de ser, del por qué nace, digamos. Entonces, frente a eso, yo creo que la pandemia y ahora la gestión y tramitación del tercer retiro ha dejado, por una parte, de manifiesto los problemas de diseño constitucional del Estado, donde el Estado llega mal, llega tarde y sobre todo no se anticipa a nuestros problemas, y al mismo tiempo los niveles de inequidad, de desigualdad, de hambre dentro de la población. Entonces yo creo que se tocan todas esas variables, y por lo mismo yo soy de la idea que si la gente puede sacar dinero de su fondo de pensión, dado que no hay otra alternativa, que lo saque, pero que esa discusión no nuble la necesidad de ver cómo llegamos a la gente que no tiene dinero en sus fondos de pensión, porque esa gente, haya tercer o cuarto retiro, le da lo mismo, porque lo cierto es que no están en el sistema de AFP, no están cotizando y la ayuda tampoco le está llegando. Sí. ¿Puedo responder yo? Libre, Sí, todo mira, libre. yo creo que en esos casos, mira, cuando uno hace una crítica, y lo recojo mucho porque en el fondo se nota que tú te manejas con los temas y tienes una visión Sí. súper buena, yo creo que sería bueno a lo mejor que el gobierno, cuando los bonos no le llegan a la gente o le aparecen rechazados, ahora con el bono clase media, la gente tiene la opción de apelar y se revisa ese caso puntual de esa persona. Ahora, muchas veces también yo me pongo en los zapatos del gobierno en el sentido de que, chucha, me estoy metiendo en la pata de los caes, pero de repente, ¿cómo saber efectivamente a quién llegar y a quién no? Porque como tienes tal nivel de informalidad en la economía, la gente que trabaja, cuesta mucho saber la realidad efectivamente de la gente luego del zapato del regulador. Eso sería mucho más importante verlo. Ahora, que exista la opción de apelación de todas las personas para las que no califican por un programa social. Eso debería haber sido desde el principio, para que se revise la situación de esa persona en particular. Ahora, yo me sumo un poco a lo que dijo Juan Pablo, o sea, perdón, Juan Carlos, no sé por qué digo Juan Pablo. Adelante. JC dice ahí, no JP. ¿Ya? Sí. De que al final, yo dentro de todo este debate del 10% he escuchado discusiones que han sido súper egoístas también, que dicen los fondos son míos, déjenme sacarlos, pero en estricto rigor todos tenemos derecho, obviamente, todos tenemos derecho, con ciertas condiciones que al final yo encuentro que terminan complejizando la situación, a una pensión básica solidaria. Entonces, si hay gente que retira esos fondos, producto, y que con el cálculo propio de esos fondos no llega a la pensión básica solidaria, entre todos vamos y le pagamos la diferencia. Por eso digo yo, de que al final la gente que saque esos recursos sea gente que efectivamente lo necesita. Por eso, así como está hoy en día, sin impuestos, donde la gente más vulnerable como estamos de acuerdo, ya no tiene recursos, no me parece una buena opción. Así como está. Ahora, que exista la opción para el que efectivamente lo necesita, lo pueda tomar, me parece una opción válida. Sí, po. Porque como dijiste tú, la gente tiene hambre hoy. Sí, po. No se puede ver el mañana si no estamos viendo el hoy primero. Sí. Bueno, de hecho, Marcelo, adelante. Sí, mira, sí, yo soy un convencido de que este tercer retiro se apruebe, ¿ya? Y quien lo necesite, que lo retire, como decía Gabriel, y el que no, bueno, que lo deje, po, que lo deje, si así es simple. Ahora, el que lo va a retirar tiene que estar consciente que esto le va a afectar a futuro, en su pensión y todo, pero Dios quiera, igual que esa persona que lo va a retirar, le vaya bien en el futuro para que pueda, digamos, de alguna u otra forma, esa plata que sacó la pueda, digamos, devolver, entre comillas. Pero la necesidad es hoy día, estallido, pandemia, o sea, no damos abasto, o sea, aquí hay que hacer algo rápido. Juan Carlos. Sí, Juan es que Pablo dijo lo otro. ahí confluyen, yo creo, varios elementos. Por una parte, a propósito de lo que dice Gabriel, es cierto de que el Estado tendría que saber a quién llegar, digamos, con la ayuda.
Y lo cierto es que yo creo que ahí queda en evidencia la falta o la necesidad de modernizar el Estado. Yo, como les comentaba, ingresé becado después del San Mateo, ingresé becado a estudiar Derecho en la Universidad de Chile y todos los semestres tenía que ir a rellenar formularios, rellenarlos manualmente y adjuntar todo el papeleo para demostrar de que uno, digamos, no había mejorado la condición socioeconómica. Y lo cierto es que yo me preguntaba, bueno, ¿para qué hacerlo todos los semestres si basta con que la universidad pregunte al Servicio de Impuestos Internos si es que los ingresos de mis padres han cambiado o no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el Estado tiene bases de datos que no se conectan necesariamente entre sí. Entonces, basta, digamos, una actividad tan simple como hacer el cruce de información entre lo que la información económica, de hecho, el Servicio de Impuestos Internos sabe hasta de qué material están hechas las casas. O sea, así digamos, de precisa la información que maneja. Lo más bien, el Ministerio de Desarrollo Social podría disponer de una base de datos común para saber, bueno, estas personas viven en estas circunstancias, a estas personas tenemos que llegar. Pero no, la responsabilidad de informar al Estado sobre que necesitamos ayuda recae en las personas. Y yo creo que ahí estamos en una cancha bastante dispareja, porque la asimetría de acceso a información, digamos, es favorable para el Estado, porque el Estado, como les digo, tiene base de datos que podría cruzar perfectamente, pero no lo ha hecho. Y no es que no haya gente que sea capaz de hacerlo. El tema es que el Estado nuevamente sigue con las lógicas del siglo pasado, sigue operando todavía con formularios que se rellenan manualmente, cuando en vez de con unas simples teclas o con una función algorítmica se podría esto haber realizado. El problema está, y esto no es casualidad, que el Estado de Chile, en su diseño constitucional, de la Constitución que todavía está vigente, hace que el Estado, vuelvo a insistir, llegue lento, llegue mal, llegue de manera ineficiente y sobre todo no tenga capacidad para anticiparse a los problemas. O me van a decir que de la pandemia nadie avisó. Yo, por lo menos desde hace 10 años atrás, que vengo leyendo que Bill Gates venía avisando de que la próxima amenaza de la humanidad no eran las bombas nucleares, sino los virus. Hace 5 años atrás, la comunidad científica ya venía diciendo que por la depredación de los bosques nativos nos íbamos a enfrentar a nuevas bacterias, a nuevos virus. La comunidad médica venía afirmando que por la automedicación de las personas, las bacterias estaban haciendo más resistentes que a los medicamentos ya hoy día disponibles. Entonces, que el Estado haya sido sordo, que haya sido impermeable a las necesidades y demandas, digamos, de la gente y sobre todo a los desafíos de futuro, no es casualidad, obedece a un diseño constitucional de nuestras instituciones. Y por eso, si es que queremos, digamos, seguir a flote de aquí a varias décadas y siglos más, necesitamos entonces que en la nueva Constitución se apuesta a una modernización del Estado, porque en cuanto a acceso a información, al cruce de información, eso podríamos estar al mismo tiempo avanzando. Y sobre lo que tú dices, Marcelo, sobre que la gente tiene hambre hoy día, eso es verdad. Pero por lo mismo, como les mencionaba también en la respuesta anterior a Gabriel, es importante caminar y masticar chicle. O sea, a mí cuando he hecho puerta a puerta en el tiempo de campaña, me preguntaban ya, ¿a cuánto va a subir las pensiones? ¿A cuánto va a subir el sueldo mínimo? Entonces yo les decía, ojo, un constituyente no puede ofrecer, digamos, un monto en específico. Del constituyente no depende si es que llega o no llega, digamos, la canasta de alimentos. Eso corresponde al alcalde, corresponde a los concejales, corresponde a los diputados, senadores, presidentes. No corresponde al constituyente, porque ser constituyente va, digamos, a cumplir una tarea pensando en el diseño de las instituciones para que cuando nos volvamos a enfrentar este problema, las instituciones se hayan anticipado y no nos pille de improviso como ocurrió hoy día. Entonces yo creo que ahí es importante que a la hora de que la gente escoja a sus constituyentes, escoja con información, escoja sabiendo que, bueno, si te escogen, por ejemplo, de alcalde, Marcelo, saber de que la Constitución va a ser la que va a delimitar qué es lo que puede y qué no puede hacer un alcalde. Entonces, por eso que es importante, por eso agradezco este diálogo, porque precisamente lo que puede o no puede hacer un alcalde va a depender de lo que la nueva Constitución determine en cuanto a la gestión municipal. Por eso que las cajas de alimentos no estén llegando, que la discusión del 10% se haya transformado en un verdadero, digamos, circo en el Congreso, no es casualidad, obedece a un diseño de las instituciones y es por eso que es importante elegir bien el próximo 15 y 16 de mayo. Exacto. Mira, yo quiero preguntarle algo, chicos, porque yo no soy experto, lo reconozco, y ustedes algo ya saben.
el tema del cambio de uso de suelo de los terrenos, ¿ya? ¿Eso está en alguna parte, digamos, de la Constitución que se pueda cambiar? Porque muchas veces hay terrenos que dicen que no son aptos no son habitacionales, ¿ya? Pero ocurre de que si uno hace bien un estudio, te das cuenta que sí son habitacionales o necesitas traspasar tal vez un área verde a que sea habitacional. Entonces, ¿eso en la Constitución está? ¿Saben algo de eso ustedes? Mira, el tema de política habitacional, temas de suelo, es de los grandes ausentes en la Constitución ahora todavía vigente, digamos. Creo que es uno de los grandes temas a abordar, porque por una parte tiene que ver con la gestión municipal, sin duda, pero no solo con la gestión municipal. De hecho, si uno revisa la legislación, todo lo que tiene que ver con humedales, con la propiedad, digamos, en los terrenos fronterizos, que ahí también hay una regulación específica para quien quiera tener una parcela en la frontera con Argentina, Bolivia o Perú. Lo cierto es que eso está tratado, no hay una directriz en la Constitución, sino que queda a voluntad del legislador de turno. Yo creo que ahí la ausencia de mandatos específicos en la Constitución ha hecho, digamos, que de repente tengamos yo lo menciono como un ornitorrinco, es decir, que tenemos legislación que de repente no dialoga la una con la otra, digamos, que de repente vemos que tiene una ley dice algo, después la otra ley que fue creado antes dice otra cosa, y después cuando uno quiere llevarlo a la práctica se encuentra con leyes un poco contradictorias. Pero lo cierto es que cuando queremos hablar de política habitacional, que yo creo que va a ser uno de los derechos sociales a incorporar en la nueva Constitución, el tema del uso de suelo, evidentemente tiene que haber un mandato específico, porque hoy día cambiar, digamos, por plano regulador el uso de suelo, queda de repente entre la voluntad del alcalde, de la autoridad administrativa y del privado que solicita que se examine la situación. Yo creo que ahí tenemos que dar mandatos específicos desde la Constitución para, por ejemplo, que haya un equilibrio con el medio ambiente. ¿Se puede construir o no se puede construir donde hay humedales? Que es el gran problema en el predio Baquedano, que fue lo que detuvo en su momento hasta que después la Corte permitió, digamos, que se vuelva a construir. Pero ¿bajo qué condiciones se puede retomar esa construcción? Al mismo tiempo, y este es un tema no menor, ¿qué entendemos por ciudad? O sea, ¿ciudad es una acumulación de casas o es una acumulación de oportunidades? Yo soy de la idea de que una ciudad es una aglomeración, es una acumulación de oportunidades. Por eso es que la gente llega a las ciudades. El problema está que cuando las ciudades no se diseñan comprendiendo de que son una acumulación de oportunidades, ocurre lo que ocurre acá en Osorno, que es la desigualdad territorial, que del río Rahue para acá, hacia el sector oriente, hay una realidad, del río Rahue para allá hay otra realidad, bueno, si seguimos el río Dama es otra realidad, y lo cierto es que las personas más necesitadas, que son más vulneradas, necesitan, digamos, tener acceso a las oportunidades, pero nosotros las mandamos a la periferia, y eso tampoco es casualidad. El que la política habitacional, por ejemplo, haya quedado a merced de las leyes de la oferta y la demanda, eso obedece a que hay una gran ausencia en la Constitución al no haber mandatos de decir, oye, en política habitacional los criterios para determinar dónde se construyen viviendas sociales, por decir algo, tiene que ser bajo estos parámetros. Como no se dice nada, quedó a voluntad, y estoy hablando particularmente desde el retorno a la democracia, con la lógica, congelados, digamos, parece. Pero ¿Ahí se me escucha? Sí. Yo quiero tomar un poco lo que decía Juan Carlos respecto a la vivienda. Cuando vemos básicamente, bueno, cada ciudad de cierta forma define sus planos reguladores, pero a mí generalmente la política del MIMBU ha sido comprar terrenos, en Santiago más claro que en Osorno, compra terrenos en el límite urbano, por fuera, después que compra el terreno, llega y expande el límite urbano, y básicamente concesiona eso a quien hace la mayor cantidad de casas. Y yo más que ver la ciudad como una mezcla de oportunidades, una junta de casas, yo veo que tiene que ser algo armónico, porque no sacas nada de construir casa a la punta del cerro si no tiene una calle para llegar, si no hay supermercado, si no hay colegio, si no hay comisaría, si no hay consultorio, si no hay salud. Entonces, todo eso tiene que estar bien integrado. Ahora, generalmente, a mí me gusta mucho más, ojalá, el tema de densificar en altura, porque el recurso suelo lo ocupas de una mejor forma. Y obviamente, al final, cuando tú densificas la ciudad, hace que a nivel agregado la gente tenga que desplazarse menos para llegar a los bienes y servicios que necesita. Es un urbanismo mucho mejor.
Entonces, cuando van y construyen la punta del cerro, oye, no le están dando ni una oportunidad a esas viviendas sociales, a la gente que va a vivir allá. Entonces, encuentro que es nefasta la política histórica habitacional de Chile, no solo a nivel nacional. Chicos, yo quiero tocar aquí unos temitas que han salido en los comentarios. Bueno, aquí leí que sí se puede hacer cambios de uso de suelo, o sea, no, eso yo lo sé, o sea, de rural a urbano se puede hacer, no hay problema. Si el problema es cuando son áreas verdes y se quiere cambiar el suelo para habitacional, ahí está el problema. Bueno, pasando igual a otro tema, acá Lorena justamente está diciendo Rahue Comuna. Y Carmen Rocha igual dice, no, Rahue Comuna, seríamos la comuna pobre. Miren, yo acá siempre he dicho Rahue Comuna, yo creo que todavía no, igual ahí concuerdo con Carmen, pero sí tiene que haber la voluntad de los líderes que van a estar en el municipio que contribuyan con infraestructura para que Rahue pueda ser comuna, porque sería mentirles, decirles que los nuevos líderes que van a estar ahí en su periodo van a ser Rahue comuna. No, no es así, hay que preparar a Rahue para que sea comuna. Pero ¿por qué no se ha hecho? Por voluntades. Y no solo por voluntades, sino que también por fines electorales y políticos. Pero hay que ayudar a que Rahue sea comuna. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Ahí nos fuimos un poco del tema del 10%, pero bueno, vamos a hablar aquí de todo. ¿Sí? La Mary. A ver, Mary quería decir algo. Está en mute tu micrófono. Ahí sí, Mary. No se escucha. No te escuchamos. Mira, Mary, desconecta tu micrófono del teléfono y vuelve a conectarlo, a ver. No. A lo mejor no lo autorizó cuando abrió el audio. O sea, sí, acá yo lo veo bien, pero de ustedes, chicos, mientras. ¿Gabriel? Ya. Yo en general no soy muy partidario. Yo creo que el problema de fondo, más que Rahue comuna o Rahue no comuna, yo creo que es cómo se gastan los recursos que entra al municipio de Osorno. Yo creo que ese es el problema de fondo. De si hay inversión pública, en Rahue no, pucha, yo creo que para eso igual hay que hacer como un diagnóstico un poquito más detallado, no tengo la información a mano. Pero básicamente, cuando se busca hacer, los municipios reciben plata de distintas formas. Uno es lo que recaudan por sí mismos, y otro es vía el Fondo Común Municipal, que son alrededor de 3-4 puntos del PIB. El Fondo Común Municipal básicamente toma las comunas que mayores ingresos tienen y lo distribuye a las comunas que menos ingresos reciben. Ahora, y por el otro lado están las patentes, los ingresos propios del municipio, o sea, patentes comerciales, permiso de construcción y todo eso. Entonces, básicamente, si es que Rahue fuera comuna, Rahue recaudaría por sus propios medios. Nosotros sabemos que la mayoría de empresas en Osorno tienen domicilio, por así decir, del lado como para Osorno del Río. O sea, claro, si tuviéramos Osorno del Río. Entonces, eso aumentaría la desigualdad entre Rahue y Osorno. Entonces, yo creo que más allá de que el tema sea Rahue no comuna, el tema es cómo se gastan los recursos que recibe el municipio de Osorno y cómo hay inversión social e infraestructura en Rahue. Claro, exacto. Pero sí, yo soy un convencido de que hay que ayudar para que Rahue sea comuna. Eso sí, de todas maneras. Yo quisiera reivindicar ante la réplica que hace Gabriel mi definición de comuna como aglomeración de oportunidad. ¿Y por qué lo digo a propósito de Rahue comuna? Porque a la hora de definir si Rahue va a ser comuna, lo que tenemos que definir es si una comuna es una acumulación de oportunidad, hay que ver si es que Rahue cumple con esas características. Porque lo que ha ocurrido, y es cosa de ver el plano de la actual comuna de Osorno, es que lo que ha ocurrido en Rahue es la típica política que viene desde los 80 en adelante, donde la política habitacional ha sido achicar y alejar. Es decir, hay que dar vivienda a la gente a donde construimos, donde el terreno sea más barato. Y eso, por regla general, es camino hacia la costa, no hacia los lagos, digamos. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Que Rahue se ha ido sobrepoblando de viviendas, pero sí, no de oportunidades laborales. Y lo que uno ve es cosa de ver en las mañanas, que vienen las micros llenas
hacia el centro porque las oportunidades están en el centro de Osorno. Entonces, el tema está, y yo creo que ese es el desafío de la gestión municipal, es hacer que las oportunidades geográficamente hablando se vayan desplazando y se desplacen. Yo estoy de acuerdo que si Rahue quiere ser comuna, no puede ser de un día para otro, sino que tiene que ser una preparación para que las oportunidades, locativamente hablando, o sea, geográficamente hablando, no se concentren solo en una parte, porque lo que va a ocurrir si Rahue se hace comuna hoy día, por ejemplo, o mañana, es que su población se va a seguir moviendo hacia el otro lado del río, y eso es complicado. Y por otra parte, tampoco es rentable para un municipio que su gente viva en Rahue, hay que abastecer de servicios básicos, pavimentación, agua, luz, pero la gente coma y consuma y pague impuestos, digamos, en la comuna de Osorno y no en la comuna de Rahue. Al mismo tiempo, para que la incipiente comuna de Rahue pueda gestionar, por ejemplo, los fondos nacionales de desarrollo regional, pueda gestionar y competir, digamos, porque ese es el sistema que tenemos hoy día, que yo creo que también tenemos que cambiarlo, en que las comunas compiten, digamos, por los proyectos. Entonces, para eso igual se requiere una inversión pública significativa en cuanto a tener profesionales capacitados. Entonces, cuando se separa una comuna de la otra, no es que inmediatamente Rahue va a competir en igualdad de condiciones con la comuna de Osorno que queda, sino que es un desafío también poder equilibrar la cancha para que entre comunas no haya una desigualdad a la hora de postular, digamos, a los fondos públicos, si es que esa va a seguir siendo la lógica desde la nueva Constitución para asignar los recursos, digamos, a los municipios. Entonces, yo creo que ahí tenemos un desafío grande si es que queremos que Rahue se haga comuna. Yo no tengo susto que Rahue se haga comuna, creo que es una discusión muy sensata. No tengo susto a que cuando el territorio crece mucho, es mejor administrarlo, digamos, localmente que tener una autoridad que se haga cargo de un territorio demasiado amplio. Entonces yo no le tengo susto a Rahue comuna, lo que sí es que hay que prepararlo, porque estos problemas, digamos, de dónde están las oportunidades, a la larga puede condenar a la comuna de Rahue a un letargo de muchos años, en vez de que comience con todas las oportunidades ya en su propio territorio y que pueda despegar como avión y no que se precipite al poco andar. Yo creo que ese es el principal riesgo. Sí. Mira, yo en general, respecto a Rahue comuna, tengo un poco de sentimientos encontrados. No es yo creo que lo importante, bueno, si es que Rahue fuese comuna, tendría gastos en inversión y todo, gastos administrativos que se podrían destinar a otras cosas. En general, cuando cada vez se van segregando o se va haciendo la ciudad con distintas comunas, eso en verdad aumenta la segregación. Por ejemplo, en Temuco y Padre Las Casas, pero el ejemplo más claro de todos lados es en Santiago. Entonces, chuta, te preguntan en qué comuna de Villa, el tiro cacha cuenta cuál es tu nivel socioeconómico. Entonces, Claro. a mí me haría... Entonces, claro, yo creo que básicamente lo urgente acá es llevar inversión social y inversión infraestructura, todo eso para mejorar la calidad de vida en Rahue. Eso a mí lo que más me preocupa, más que sea comuna, porque creo que puede aumentar la segregación más que reducirla. Eso. Chicos, miren, hay un comentario que me llamó la atención acá, de Carlos Patricio Paredes Provost, te lo voy a poner acá en pantalla. Por Dice, favor. Maipú es dueño de su agua y la municipalidad tiene muchos recursos no, es la empresa, ahí esa palabra, está interesante ese comentario. Es la empresa de agua de Maipú. Ah, ya. Entonces, pero es del municipio. Es del municipio, sí. Y tú, Gabriel, estuviste en Movimiento de Sal, ¿cierto? Cuando hubo el problema acá, la crisis del agua. Sí. Sí. Pucha, yo creo que en general todos respondemos a incentivos. Y el caso de Sal, si es que quedó efectivamente la cagada de que ellos invertían poco, invertían mal, invertían tarde. Básicamente yo creo que la culpa no solo del chancho, también del que la ha frecho. Y en este caso la regulación estaba pésimamente hecha. O sea, una regulación mal hecha, una fiscalización deficiente. O sea, ¿cómo la Superintendencia de Servicios Sanitarios va a llegar a poner mano dura si el jefe de fiscalización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Juan José Domínguez Rizo Patrón, es sobrino de un gallo que es director de 4 sanitarias? ¿Va a ser dura la mano, no? No, po. Entonces yo creo que ese tipo de cosas afectan a la institucionalidad en sí. Y a mí la verdad, a lo mejor va a ser súper impopular lo que voy a decir, pero a mí más lo que me interesa, o sea, a mí lo que me interesa más es que el agua llegue de calidad, de cantidad, se trate bien y al menor costo posible.
Y eso la legislación actual le da un sinfín de garantía a la sanitaria. Oye, más encima, Marcelo, los gallos tienen una rentabilidad fijada por ley de un 7%. No, en gas es un 10%. Oye, un 7% como renta fija. Y eso Claro. la Superintendencia de Servicios Sanitarios lo calculan como una empresa modelo. O sea, el gallo hace como un Excel, simula la empresa y se calcula la rentabilidad sobre esa empresa. Y obviamente ellos cuando hacen esa empresa y llegan todas las sanitarias a reclamar, que encuentran que no, que en verdad los costos son más altos, y eso hace que se eleve eso y se eleve la rentabilidad. Pero tú cuando llegáis a la rentabilidad real que tienen las sanitarias, tú cuando veis cuáles son las rentabilidades reales, no las estimadas en esta empresa modelo, en este Excel, las reales, llegan al 15%. Entonces, chucha, o sea, disculpe, me salí del debate. Pero al final yo me pregunto como regulador. Sí, segundo strike. No, yo me pregunto como regulador, al final, oye, si este gallo está rentando más del doble, ¿es porque es súper eficiente en todo lo que hace? ¿O porque se está ahorrando, o sea, o hay inversiones que esté dejando de hacer? Como el caso de Sal, que se deberían haber estado conectados a la red eléctrica y no tener su generador propio, que repercutió en el problema gigante, ¿cachai? Sí. Entonces, eso a mí me da mucha lata y eso se nota que lo hacen mal a propósito por presión de influencia y de grupo. Cualquiera que lo revise con medio de frente cacha. Perdón. Sí. No sé si Mary podrá... Ahora Sí. lo lamento mucho de haber tenido todas estas dificultades. Lo lamento, lo siento montones. No, pero tranquila. por algo habrá sido. ¿Sigo? Por favor. Ya, mire, por algo habrá sido. De todas maneras, estoy con el teléfono enfrente y el computador acá, así que no me perdí nada de lo que hablaron. Lo primero que les tengo que decir en cuanto al tercer retiro, el dinero ese, yo no lo voy a hablar en tanta palabra técnica como lo hace el joven Claret, que él es abogado, por ejemplo, pero yo lo voy a hablar como ciudadana, como dirigente, como vecina. A mí me parece que todos estamos chatos ya de la sinvergüenzura de las AFP, no damos más. Queremos puro cortarles la cabeza y mandarlas a cambiar porque resulta que nos dimos cuenta que nosotros los trabajadores somos los capitalistas y estos han hecho los negocios como han querido y nos han hecho perder siempre a nosotros que somos los dueños del capital. Entonces, no es cosa, digamos, venga el primer 10%, el segundo 10%, el tercer 10% y ojalá toda la plata la devolvieran. Porque resulta de que ya no podemos seguir trabajando, sudando la gota gorda nosotros para guardar un colchoncito para el futuro, para nuestra vejez y que después esta gente tome el dinero, salga a trabajar, haga sus negocios y el capitalista que somos nosotros los trabajadores no gane ni un peso. Y más encima, sinvergüenzamente, cuando es el momento de las pérdidas, en el gobierno de Bachelet le traspasaron las pérdidas al trabajador, al cotizante. Eso es una vergüenza nacional intolerable. Por lo tanto, a mí me parecería que deberían devolver todo el dinero a las FP. En eso, ya. El tema de la FP... Yo creo que también las AFP cuando tienen pérdidas deberían de pagar esa pérdida, ¿cierto? Claro. No cobrarnos la pérdida de nosotros, pues si no les gusta perder, o sea, cuando ganan, bien, yo le pago su comisión porque ganamos, pero cuando pierden, o sea, bueno, es que a nadie igual le gusta perder su plata, pero siempre hay muchas pérdidas también en las AFP, pues no administran bien los fondos, si ese es un gran tema. Así que ahí hay que ver qué es lo que hay que hacer también con las AFP, pues ¿qué va a pasar con el sistema? Pues, si seguimos con las AFP o no seguimos con las AFP, ¿cierto? Ese es un tremendo tema. Escuche, por ejemplo, en el caso mío, yo este año cumplo 60 años. Ya no me queda nada por hacer. Algo por hacerle y quedará a este joven que don Juan Carlos Claret, que todavía tiene mucha tela que cortar para adelante, pero yo estoy a pie de ya jubilar, si, por ejemplo, a los 60 años y he consultado y jubilaría con menos de 100,000 pesos.
Entonces, a mí me conviene como cotizante que me devuelvan la plata, porque si voy a seguir trabajando hasta los 70, 80 años para poder subsistir, porque con esa plata que me van a dar como pensión no voy a subsistir, por lo tanto preferiría que me devuelvan el dinero y así yo poder hacer un emprendimiento o cualquier cosa para hacer rendir más el dinero, no que me sigan pagando una miserable plata, ni mucho menos tampoco me voy a ir cuando me quiera jubilar a una aseguradora. Prefiero ganar menos y que el dinero cuando me muera quede para mis hijos, mis nietos, quien quiera que lo herede, pero no para las aseguradoras, porque ha sido mi esfuerzo. Exacto. Aquí bueno, Soldador Osorno José Vallejos pregunta, ¿qué pasó con el antiguo INP? Mire, el antiguo INP, en los tiempos del 80 más o menos, cuando se crearon las FP, lo diluyeron y los empleadores, porque yo tenía en ese tiempo como 18 años, nos decían a nosotros, o sea, ni siquiera nos preguntaban, nos cambiaron a todos en forma colectiva, si trabajaban 10 trabajadores, trabajaban 8, lo que fueran, todos colectivos a una sola FP, por lo tanto yo por lo menos estuve ni siquiera un año en la antigua, en el INP antiguo, pero hubo gente que le decían que eran los tiburcios, o que eran tontos porque no se cambiaban a la AFP, esos fueron los inteligentes porque se quedaron en el sistema antiguo y hoy día tienen una buena jubilación, o por lo menos mejor que la que recibe el común de la gente. Chicos, ¿alguien quiere aportar algo? Yo creo que son dos temas respecto al tema del INP. Yo creo que la pregunta que cabe ahí hacerse es si es que la gente no se hubiese salido, si los problemas que hoy día estamos enfrentando en la AFP no hubiesen sido los mismos con el sistema INP, considerando los millones de afiliados que hay hoy día en el sistema de pensión. ¿Y por qué digo esto? Porque a mí no me interesa defender las AFP, no soy un defensor del modelo de AFP, yo tengo serias críticas con la administradora de fondos de pensiones, pero tampoco creo que sacando las AFP y reemplazándolas, no sé, por entes estatales o por un sistema de reparto, la situación va a cambiar si es que no cambiamos el sistema creando un sistema de seguridad social. O sea, da lo mismo que exista una entidad privada o una entidad pública si las reglas del juego en las que esa administradora va a funcionar sigue siendo exactamente el mismo. O sea, el problema para mí no está tanto en las manzanas, sino que en el cajón de manzanas, por decirlo de esa manera. Entonces, tengo problemas por una parte con las AFP, pero tengo más serios problemas con el sistema que legitima la forma de funcionamiento de las AFP. Por lo tanto, yo como constituyente lo que a mí me interesaría es diseñar un cajón de manzanas bien hecho para que la administradora, sea pública, sea privada, tenga que necesariamente, por ejemplo, incorporar la solidaridad, la suficiencia, la universalidad como criterios a la hora de asignar, digamos, esta nueva seguridad social que, vuelvo a insistir, no existe actualmente en Chile. ¿Y por qué por qué intento, digamos, poner el dedo en la llaga sobre el INP? Porque tengo serias dudas si un sistema de reparto, a pesar de que le asegure, digamos, pensiones más altas a poca gente comparada con los millones de personas que están en la AFP, es sostenible en el tiempo. Aquí tal vez Gabriel como ingeniero nos pueda iluminar un poco más. ¿Y saben por qué? Porque estamos de aquí al 2050 proyectando un país donde van a haber más adultos y adultos mayores que jóvenes. Y un sistema de reparto necesita, digamos, tener gente joven trabajando, y no es sostenible en el tiempo que un trabajador joven sostenga, por ejemplo, a 3 pensiones. Entonces, porque por una parte todos queremos mejor pensiones, pero no queremos pagar más impuestos y tampoco queremos pagar más cotizaciones. Entonces, tenemos que hacernos cargo de esa realidad. Tenemos que incentivar, digamos, la tasa de natalidad si es que queremos un sistema de reparto sostenible en el tiempo, porque si no va a ser la hecatombe al poco andar. Y con esto quiero terminar. Al mismo tiempo, no es solamente la natalidad uno de los desafíos que tenemos que sortear, es también la existencia de trabajo, porque para cotizar, si queremos un sistema tripartito donde el empresario, el Estado y el trabajador contribuyen a las pensiones, lo cierto es que necesitamos que exista trabajo. Y la automatización del trabajo llegó para quedarse. Los estudios apuntan de que el 2030
cerca del 50% de la fuerza productiva del país va a ser automatizada. Es decir, el 50% de los trabajadores hoy día están en fuentes laborales que de aquí a poco tiempo más son totalmente reemplazables por máquinas. La pregunta es, ¿estamos dando la discusión de qué vamos a hacer ante esa realidad de la cual nuevamente se nos está advirtiendo con anticipación? Lo cierto es que no estamos dando esa discusión. Hay que lograr ponerla sobre la mesa, porque si queremos mantener un sistema de pensiones viable en el tiempo, junto con la natalidad, necesitamos tener trabajo, y si queremos tener trabajo, el mundo del mañana es un mundo donde la investigación, la tecnología, el desarrollo va a pesar más, digamos, que muchos de los trabajos que hoy día estamos realizando, y por lo mismo es importante que la Constitución no sea una camisa de fuerza, no sea un obstáculo para que podamos dar esa discusión y buscar las alternativas para que tengamos mejores pensiones, y pensiones en un mundo que está cambiando rápidamente hoy día mismo. Entonces yo creo que es importante nuevamente caminar y masticar chicle. Tenemos que hacernos cargo de las pensiones de, por ejemplo, Mary, que dice yo jubilo ya este año. Tenemos que hacernos cargo de esa realidad, pero cuidado con creer de que haciéndonos cargo solamente de la realidad de mañana inmediato, vamos a diseñar automáticamente un sistema que se haga cargo de que este sistema sea viable y sostenible en el tiempo. Lo que pasa, joven Clara, y recojo inmediatamente eso, está bien construir el cajón de manzanas. ¿Me están escuchando, verdad? Súper Sí. bien. Ya, lo que pasa es que le quiero decir al joven Claret que está muy buena la idea esa de construir el cajón de manzanas nuevo y todo para empezar de nuevo. Sí, siempre y cuando hay un gran problema, pero ¿cómo vamos a arreglar lo que ya pasó? Los 30 años, todos los dolores que causamos, todo eso tiene un efecto ahora. Todos los dolores de las personas que murieron pobres, que murieron con mala calidad de vida, con mala salud. Yo he visto de todo acá en las comunidades, entonces puedo decir fehacientemente de que la gente por años sufrió. Ahora, para arreglar la situación, se requiere primero construir la confianza. Hoy en día no tenemos confianza en nadie. La confianza es una cosa muy importante. No hay confianza en las autoridades, no hay confianza en los políticos, no hay confianza en el gobierno. Entonces, ¿cómo vamos a construir eso que usted está diciendo, joven? No es tan fácil. Sí, miren, para salir un poco del tema, aterrizarlo a lo local, yo creo que los futuros líderes de esta ciudad deberían de pensar en una oficina de asesoramiento financiero, ¿ya? Donde aquí se puedan ayudar con temas de, digamos, de AFP, ¿cierto? De pensiones. También se pueda educar a la gente en temas financieros y también se puede aprovechar ese canal que tiene el municipio, que es Más Osorno, para poder hacer cursos de finanzas personales, finanzas familiares y de finanzas igual para niños, ¿cierto? Porque ahí tenemos que dar el enfoque en los niños. Gabriel, ¿tú don Marcelo, dígame, Mary. Mire, don Marcelo, estábamos siendo educados por una empresa, por decirlo de una manera, por el Felices y Forrado, de la cultura del ahorro. Es así que yo saqué mi primer 10% y mi segundo 10%, y gracias a los consejos de ellos y todo, que coloquen el dinero acá, retírenlo, coloquen en la cuenta y todo eso, ahí está el dinero. Esa gente, los Felices y Forrados, hicieron una ley y los vetaron para que nunca más dieran consejos a los ciudadanos. A mí me costaba 1,000 pesos mensuales la sugerencia de ellos. Me mandaban un mensaje, un correo, y me decían, señora Mary, tiene que trasladar tanto sus fondos, tanto al A, tanto al B, o qué sé yo, etcétera, etcétera. Pero resulta que los vetaron, hicieron una ley y los sacaron de circulación cuando nosotros nos servían. Peor era antes, que nadie nos decía nada, que ni siquiera nosotros estábamos informados que éramos los dueños de nuestro capital. ¿Por qué llegamos al momento de pedir nuestro 10%, el primero, el segundo, el tercero? Porque como ciudadanos y cotizantes nos dimos cuenta que el dinero era nuestro. Antes pareciera que ese dinero no era nuestro, nadie estaba informado de cómo tenía que administrar su dinero, si lo tenía que cambiar allá o acá. De repente nomás no llegaba la información, se perdió tanto, 7, 8 millones, qué sé yo, así perdía la gente.
Entonces, ahora, por ejemplo, les puedo decir, pero a ciencia cierta sí, que los retiros que hemos hecho, habemos gente que lo hemos recuperado absolutamente, con los movimientos aconsejados por Felices y Forrados. Pues ellos funcionan hasta junio solamente, ¿ah? Entonces, sí, hay mucha gente que ha recuperado ese dinero y el dinero en el fondo, sí, es eso, por la cultura del ahorro, aprender Exacto. a administrar su dinero. Eso es la Exacto. cultura del ahorro. Exacto, economía básica. Sí, y antes que me vaya, como los escuché, el otro punto que quiero hablar inmediatamente es el tema que estaban hablando del crecimiento de la ciudad, de los lugares para construir, los estudios de suelo y todo eso. Por Dios que me interesó ese punto, así que lo siento, pero no lo pienso dejar pasar. Decirles que más o menos como en el 1997 más o menos salió una ley que decía que todas las ciudades que tuvieran más de 50,000 habitantes debían hacer el plan maestro de aguas lluvias. Entonces, nuestra ciudad lleva más de 150,000 habitantes. Yo no sé dónde está el plan maestro de aguas lluvias, porque llega el invierno, se revientan las cámaras en Franque, salen todos los excrementos a la calle, disculpen como lo digo, pero es la verdad, confort y todo lo que haya, y no solamente en Franque, en Rahue Alto, en Ovejería, en Osorno Oriente, y seguimos pensando en agrandar la ciudad, construyendo más viviendas. Sabemos que hay necesidades de vivienda, pero hay que tener ojo también. Yo siempre digo, el otro día leía un comentario de un abogado que tengo de amigo en el Facebook, decía él, primero estaba alegando por el tema de los arriendos de vivienda, qué sé yo, con el arrendatario. Y después yo le escribí que el día que nosotros nos hagamos conscientes, porque yo todos los días digo esto, ya, Mary Fuente Alba, ¿tienes casa para vivir? Sí. ¿Cuántas casas necesitas para vivir? Una. Una casa necesita Mary Fuente Alba para vivir, una cama para dormir, una cuchara, un plato. Empecemos de lo básico. No podemos abarcar tanto. ¿Para qué? No podemos lucrar, por ejemplo, con una necesidad básica. Yo le decía eso al abogado, hablábamos, y porque resulta que cuando yo estudié trabajo social, porque tengo mi carrera técnica, ahí nos enseñaron de que existía la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow dice de que si usted satisface la base fundamental de una persona o de una familia, lo que pasa al satisfacer esa base fundamental, usted logra la autorrealización de las familias. Y entonces resulta que nadie quiere ser millonario, tener tantas casas, ni qué sé yo. Solo los que ven el negocio todo el rato. Por eso yo les digo el tema de la vivienda ya. ¿Qué pasa? En las poblaciones, como decía el joven en delante, las municipalidades, el departamento social tiene las estadísticas de todas las familias. Así que ellos deben saber perfectamente cuántas familias son arrendatarios en Osorno porque los van a visitar y saben que no son dueños de su casa. ¿Y dónde estará el dueño de esa casa? Me pregunto yo. ¿En qué otra casa estará viviendo? ¿Cuántas casas más tendrá? ¿Ustedes creen que es justo que nosotros estemos destinando todos los recursos para satisfacer? Hay gente que sí tiene necesidad de vivienda, pero hay otros que tienen varias viviendas. En las poblaciones de repente hay gente que tiene 3, 4 casas arrendadas. Entonces yo le digo siempre, mire, cuando dice, vecina, ¿sabe qué? Es que yo no me he casado todavía porque pienso sacarme mi casa aparte de la que tiene mi pareja. Viven juntos y cada uno tiene su casa. Pero yo necesito una casa para vivir, una cama para dormir, partamos de eso, seamos solidarios, tengamos esta cosa de acá del corazón, esta esencia para poder mejorar a nuestros hermanos chilenos. ¿Cómo vamos a ir a lucrar con una necesidad básica? Yo eso le digo, miren, ¿sabe qué? Porque yo lo veo, mi hija lleva como, a ver, ¿cuántos años arrendando? ¿Serán unos 7, 8 años? Y paga 160,000 pesos, sáquele la cuenta al año, ¿cuánto ha gastado ella? Y en los 8 o 7 años, ¿cuánto ha gastado? Con eso ya casi se podía haber comprado una casa. Entonces, yo digo que las personas que arriendan,
que deberían pagar un impuesto para que, o bien arrendar las casas con derecho a compra, si el Estado no tendría que estar interviniendo terrenos que de repente no son aptos para construir. Por ejemplo, aquí como ocurrió en Franque, que intervinieron un humedal, los humedales son protegidos por la ley y sin embargo acá los intervinieron. Bueno, ahí les dejo todos esos temas a ustedes. Sí, miren, bueno, igual ya este live se ha hecho bien extenso, llevamos 1 hora, 5 minutos. Bueno, miren, yo aquí lo que veo son a 2 tremendos constituyentes. Juan Carlos, toda la habilidad técnica, es el conocimiento que se necesita, y Mary, toda la habilidad social, que es la voz, digamos, de la gente, que es lo que también se necesita. Porque todo lo que tú dices, Mary, Juan Carlos, lo tiene que moldear, ¿cierto? Para que quede esa constitución bien redactada. Entonces, esa es la función, hacer equipos multidisciplinarios. Y ustedes son 2 tremendos aquí que tienen que llegar ahí para que podamos hacer unos buenos liderazgos, digamos, como representantes de la constituyente. Yo les agradezco mucho que hoy día puedan estar acá con nosotros, han sido un tremendo aporte. Yo creo que faltaron temas que hablar de nuestra ciudad como ciudad, pero bueno, tenemos que seguir y hacer otro Don live. Marcelo, mire, una última cosa, no se me vaya porque le quiero decir algo sumamente importante. Chuta, ya. Usted como futuro alcalde, yo le quiero pedir que por favor tenga conciencia con el tema de los derechos de aseo, porque resulta que este alcalde el otro día le estuve viendo una contabilidad que pasó donde había recogido no sé cuánta plata en derechos de aseo y se la sacó esa plata a nuestros pobres adultos mayores, porque acá en Franque hay gente que debe $500,000 de aseo, o más o menos, entonces no podemos seguir así, basta de la usura ya, porque resulta que ¿por qué dejaron acumular la deuda? Esa deuda ya, si yo debía 50, 70 mil pesos, no, pero la dejaron que tenga intereses sobre intereses y después cuando habían pasado muchos años, le mandaron la cobranza a la gente. Por eso tiene harta plata acumulada, pero esa plata de los derechos de aseo, que son millones de pesos, son dinero del dolor de la gente y de que lo dejó de comer, dejó de hacer otras cosas para pagarle a la municipalidad los derechos de aseo con intereses. Eso es. Muy bien. Chicos, les dejo un poco el micrófono para que nos vayamos despidiendo, ¿cierto? De esta audiencia, de este público selecto que hemos tenido hoy día. Mary, por favor, tus palabras al cierre. Bueno, yo primero que nada doy las gracias por estar acá. Disculpen las dificultades que tuve de conexión. Así es la tecnología, no sé qué es lo que me habrá pasado, alguien estaba metiendo la cola por ahí, no me dejaba entrar, pero bueno, no importa lo que haya sido, aquí estamos. Muchas gracias, deseo que les vaya lo mejor posible a usted, don Marcelo, como futuro alcalde, Dios mediante, que le vaya bien, y a nosotros igual, de los constituyentes, que salga el mejor y que con las capacidades podamos hacer algo para mejorar y las leyes que favorezcan a los ciudadanos. No voy a decir, no a los negocios y todas esas cosas. A veces, una vez es un poco deslenguada, pero hay que decir las verdades. Que favorezca a los chilenos, que proteja nuestro Chile, que es inmensamente rico a lo largo de todo Chile. Que las riquezas sean para nosotros, que no se salgan los dineros para otro país y vayan a lavar los dineros por allá, no. Primero la caridad comienza por casa. Exacto. Juan Carlos. Junto con agradecerte, Marcelo, la conversación, agradecer a Mary, a Gabriel por esta hora de grata conversación. Yo simplemente comentarle a las vecinas y vecinos acá de Osorno que poder trabajar en paz no es casualidad, que tener oportunidades para desarrollarnos no es casualidad, que tener equidad tributaria, tener capacidades, digamos, y herramientas para emprender, tampoco es casualidad. Eso no obedece solamente al esfuerzo de cada uno, sino que obedece también al diseño que como comunidad nos demos a nuestras instituciones. Y en ese sentido, lo que está en juego en la nueva Constitución
es no solamente el abrir la puerta para solucionar los problemas que tenemos hoy día, sino que también abrir la puerta para que podamos adaptarnos y dar respuesta eficiente, oportuna y ojalá anticiparnos a los problemas del futuro que tal vez desconocemos, pero que necesitamos como país también estar disponibles para cuando tengamos que enfrentar esos problemas. Y esos problemas no pueden pillarnos de improviso, sino que tenemos que ser capaces de diseñar una constitución inteligente que sea adaptable, que sea reconocida por todas y por todos, y eso no es más ni menos lo que está en juego en la elección del próximo 15 y 16 de mayo en la papeleta de constituyentes. Por eso esta elección es tan importante que tu participación no puede ser casualidad y tampoco puede ser al azar. Vota informado, involúcrate, participa, infórmate sobre las prácticamente 28 candidaturas que habemos a constituyentes, porque de lo que salga en la nueva constitución es también, está, digamos, el cajón de manzana para aquello que después Marcelo va a poder realizar en la gestión edilicia. Eso no es casualidad. Las atribuciones que tiene o no tiene un alcalde, que tiene o no tiene un consejo municipal, está determinado también en la constitución. Por lo mismo, esa elección no da lo mismo y curiosamente, junto con los gobernadores regionales, es la elección que más se desconoce por la ciudadanía. Por lo mismo, agradezco, Marcelo, tu gentileza en invitarnos para también informar sobre este proceso, porque es muy importante y por lo mismo la invitación es a participar y participar informadamente. La invitación está hecha. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias, Gabriel, y muchas gracias, Mary. Gabriel. Ya, bueno, yo me quiero sumar a lo que dijo Mary y Juan Carlos. En primer lugar, agradecer la invitación. Encuentro súper choro esta oportunidad de poder exponer un poco, o sea, de poder conversar los temas, de repente con un poquito más de detalle. Me gusta eso. Y pucha, yo pensé que no estoy postulando a ningún cargo político. Me gusta mucho lo técnico, me apasiona. Entonces acá vamos a estar felices de ver cómo está quedando el cajón de manzana. Muy bien, muy bien. Yo quiero agradecer a ustedes su disponibilidad, ¿cierto? La voluntad que han tenido y también a todos, digamos, los que estuvieron conectados, a todo nuestro público. Agradecerles también y claro, aquí los cambios se hacen, digamos, de corazón, de voluntad. Yo quiero decir también que hoy día ya estamos todos aburridos, ¿cierto? Estamos todos aburridos de los bloques políticos, de que siempre es lo mismo, pero yo creo que la responsabilidad igual está en cada uno, en que uno se levante el día de las elecciones y vaya a hacer el cambio, porque si no hacemos el cambio, le vamos a seguir dando la oportunidad a los bloques de que sigan haciendo lo mismo de siempre, y después nos vamos a quedar nosotros lamentando al siguiente día, ¿viste? Si salieron los mismos de siempre, ¿y tú fuiste a hacer un cambio? No, yo no fui. Entonces, claro, hay que animar, tenemos que provocar cambios, como hubo una elección para el apruebo o el rechazo. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Chile ya cambió con un estallido, esto es un nuevo ciclo. Ya pasó todo, digamos, lo antiguo y se agradece tal vez lo bueno que hicieron, ¿ya? Ellos tienen experiencia, sí, pero hoy día la segunda línea es el nuevo ciclo, es la gente joven y la gente que quiere luchar por su pueblo, por su ciudadanía. Y muchas gracias a todos por escucharnos y gracias a ustedes y un éxito rotundo para todos para cuando llegue el gran día. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 El momento es hoy, 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 hoy. Con Marcelo voy, hoy, 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 hoy. El momento es hoy, 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 hoy. Con Marcelo voy, hoy, 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 hoy. El momento ha llegado, he decidido el cambio soy. Ya lo tengo pensado, independiente por ti hoy. Un futuro honesto y con mucha proyección es lo que necesitamos para un nosotros mejor. El momento es hoy.